Bueno, listo. Entonces, en el nodo B teníamos esto. Ya sabemos que B sub A eran 7 voltios, ¿sí? Entonces, este término, 7 dividido 400, 7 dividido 400 es 0.0175. 0.0175. Menos. Aquí tengo 1 dividido 400. Entonces, 1 dividido 400 es 0.0025. 0.0025 ¿qué? B sub B. Igual a 1 dividido 50. 1 dividido 50 es 0.02. B sub B. Más 1 dividido 500 es 0.002. B sub B. Y lo mismo acá, 0.002, pero por B sub C. ¿Sí? Entonces, voy a sumar todo lo que tiene B sub B, que sería 0.02 más 0.002 más 0.0025, ¿sí? Tendríamos que, tendríamos 0.0175 igual a, este de aquí lo pasé al otro lado, y al sumarse con los B sub B, me dio 0.0245 B sub B menos 0.002 B sub C. Entonces, esta que está aquí es mi primera ecuación, ¿sí? Porque tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son esas incógnitas? B sub B y B sub C. Pero esta ecuación nos la brindó el nodo B, ¿de acuerdo? Recuerden que tenemos un nodo C. Y en el nodo C teníamos que I3 igual a I4, ¿sí? Pero que I4 era entonces B sub C ¿sobre cuánto? Sobre 1500, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Profe, qué sí, pena, disculpe el interrumpe. sí. Pero usted cómo hizo para sacar el nodo B, o sea, el nodo B es la suma de todo esto, ¿cierto? El nodo B, Sí, sí, señor. sí, en el nodo B tenemos esta ecuación, ¿sí? 0.0245 B sub B menos 0.02 sub T igual a 0.0175. Esa fue la ecuación que nos dio el nodo B, ¿sí? ¿De dónde salió todo eso? Pues salió de que en el nodo B, recuerda que en el nodo B que teníamos, teníamos I1 que entraba por aquí, ¿sí? I2 que salía por acá, e I3 que salía por acá, ¿sí? Entonces, estas corrientes nos aportaron esta ecuación que está aquí. Pero I1 es ¿quién? I1 es esta que está aquí, ¿cierto? I1 es todo esto, ¿sí? Eso es I1. I2 es esta de aquí. E I3 es esta de acá, ¿sí? Entonces, cuando yo reemplazo lo que valen las corrientes por estas expresiones, pues al final llego a esta ecuación de aquí. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, un poco mejor, ya está mejor. Ok, vale. Entonces, con el nodo C, en el nodo C, ¿qué teníamos?
En el nodo C teníamos que, miren, esta corriente I3, esta era B, ¿sí? Esta corriente I3 viajaba y llegaba al nodo C, ¿cierto? Y de ese nodo C, pues salía una I4 que llamamos I4, ¿sí? Entonces, en el nodo C simplemente, corriente que entra, que es I3, igual a corriente que sale, que es I4, ¿cierto? Entonces, pero como I4, la corriente que sale del nodo es, la corriente que sale del nodo C es, va desde dónde, desde C hasta qué nodo, hasta tierra, ¿cierto? Entonces I4 es E sub C menos B sub 0 sobre 1500, ¿sí? Entonces, esa es la ecuación que nos aporta el nodo C, que I4 es igual a B sub C sobre 1500. Pero recordemos que I3 es igual a I4. Entonces, yo puedo llegar y decir que I3 es B sub C sobre 1500. Pero I3, ¿quién era? I3 era esta expresión, B sub B sobre 500 menos B sub C sobre 500. Entonces yo puedo decir que B sub B sobre 500 menos B sub C sobre 500 es igual a B sub C sobre 1500. ¿Sí? Y entonces aquí empezar a operar. 1 sobre 500 es 0.02. 0.002 B sub B. 0.02 B sub B. Menos 0.002 B sub C. Y acá 1 dividido 1500, ¿cuánto es? 1 dividido 1500 es 6, vamos a escribir así, 6 por 10 a la menos 4. Bueno, 6 es 6.66 por 10 a la menos 4 B sub C, ¿sí? Entonces, la ecuación finalmente que nos va a quedar es, bueno, este menos 0.002 B sub C lo paso al otro lado y lo sumo. Entonces tenemos 0.002 B sub B, ¿cierto? O más bien me traigo este a restar también. Y entonces me daría menos 0.0026 B sub C. Y acá me queda 0. Entonces, mi otra ecuación es esta de aquí. Voy a maximizar esto. Mi otra ecuación es esta de aquí. Entonces tengo esta ecuación y esta otra ecuación. ¿Sí? Usan la aplicación, pero para verificar, porque lo que quiero que hagan es que haganlo por sustitución, calculan B sub B y calculan B sub C y ya tienen resuelto los voltajes. Cuando ya tenga resueltos los voltajes, ¿sí? Calcula las corrientes y ya, con eso resuelve por ley de Ohm todo lo que se pide en el ejercicio. Muchachos, vamos a dejar hasta ahí porque les quiero mostrar esta cuestión de SolidWorks. Un momentico aquí. Esperando, pues, ¿qué más? Voy a abrir el SolidWorks. Y eso todo restringido que está carísimo.
Mientras abre el SolidWorks, bueno, esta entonces serían las ecuaciones a resolver, ¿sí? La pregunta mía es, ¿hubo alguna duda, muchachos, hasta ahí? Profe, Sí, una pregunta. Digamos, si la cosa fuera más extensa, ¿aún así saldrían esas ecuaciones así de 2 por 2? claro, sí, es que digamos, en estos circuitos que inicialmente ustedes van a estudiar, siempre le van a salir mismo número de ecuaciones con el mismo número de incógnitas, ¿sí? Entonces, Ah, vale. Pero el sistema se puede Carlos, agrandar pero más. eso depende por lo menos ahí la cantidad de nodos. Y si es por LBK, es la cantidad de mallas. O sea, si tienes 3 mallas, ya te da un sistema 3 por 2, 2 por 3. no, si tienes 3 mallas, vas a tener 3 sistemas de ecuaciones de 3 por 3, ¿sí? Eso es lo que va a Ah, esa es pasar. mi pregunta. Por eso le pregunto, profe, ¿el Sí. sistema se puede ampliar más? Ah, ¿Sí? claro, sí. Yo les puedo poner un circuito de 3 mallas, entonces 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Pero les voy a dar una noticia, ¿sí? Como esta materia no es circuitos, ¿sí? Yo no me voy a pasar, es decir, no les voy a plantear nunca, ¿sí? Ejercicios que demanden más de 3 incógnitas. O sea, son solamente hasta 2, ¿vale? Porque en Vale. circuitos usted va a tener ya todo un semestre para que pueda resolver circuitos un poco más complejos. Y la asignatura, la idea es que no se vuelva circuito, sino que una y funciona los circuitos. ¿Vale? Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ya voy a quitar la pizarra y a compartir mi pantalla. Entonces, en este momento se están viendo SolidWorks. ¿Sí? Sí, profe, sí debe. Bueno, entonces, SolidWorks, pues esta es la pantalla de bienvenida. Muchachos, por favor, los micrófonos. ¿Sí? Bueno, esta es la pantalla de bienvenida de SolidWorks. Cuando uno le da aquí en nuevo, cuando uno le da aquí clic en nuevo, nos aparecen 3 alternativas: pieza, ensamble o dibujo. Pieza es para empezar a hacer las piezas, ¿no? O sea, por ejemplo, que un eje o una placa, ¿sí? Son las piezas que voy a usar, ¿sí? O a diseñar. En ensamble, lo que hago es que las piezas que diseñé antes, las uno y formo un ensamble, ¿cierto? Formo un dispositivo, el prototipo, ¿sí? Y dibujo es para realizar los planos de construcción de quiénes, de las piezas que diseñé antes y de cómo debo mostrar para que se ensamble mi dispositivo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero por pieza, ¿sí? Seleccionamos pieza, aceptar. Bueno, hay que esperar porque, pues sí, SolidWorks es pesadito, pero vamos a tener paciencia. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya es del ambiente de diseño. Acá tenemos, aquí, esto que estoy aquí dando clic es, digamos, unas pestañas, ¿sí? Entonces, en la pestaña operaciones tenemos una serie de opciones. En croquis también una serie de opciones para hacer dibujos. Chapa metálica, que es para hacer piezas que son de doblado, ¿sí? Tenemos y tenemos la pestaña calcular, que es la pestaña que nos permite medir una distancia o calcular la masa de un objeto, ¿sí? El centro de gravedad, bueno, cosas que son propiedades mecánicas, ¿sí? Vamos por ahora aquí a operaciones, ¿sí? Pues vamos a hacer una pieza, ¿sí?
Aquí en el área de trabajo, donde se va a ver la pieza que vamos a modelar, tenemos, bueno, el mouse o el ratón tiene una funcionalidad y es que el botón, la ruedita que tiene el mouse, esa ruedita tiene un clic, ¿sí? Si yo le doy clic a esa ruedita, entonces yo lo que hago es que roto el sistema, ¿sí? Puedo rotar. Ahorita no se ve nada, pero si ustedes observan, acá está rotando el eje X, Y, Z, ¿sí? Y con esa misma ruedita yo puedo hacer zoom, pero o sea, no con el clic, sino con el desplazamiento de la ruedita, ¿sí? Bueno, vamos entonces a darle clic aquí en operaciones, extruir. Extruir significa lo siguiente. A partir de un dibujo 2D, extruir significa darle la tercera dimensión a través de el espesor de esa pieza. Entonces, cuando le doy extruir, ¿sí? La idea es que seleccionemos un plano de, bueno, mire que había hecho un zoom y entonces los planos no se veían, pero esos son los planos, ¿sí? Igual, si los planos están por allá, uno lo que hace es que antes de, acá hay unas opciones de visualización, y nos vamos aquí a isométrico, ¿sí? Quedan digamos, los ejes como debe ser, ¿sí? Y luego hacemos un clic en este zoom, este zoom para ajustar, ¿sí? Este zoom para ajustar, listo. Entonces, cuando le damos zoom para ajustar, vamos ahora sí a operaciones, extruir, y ya tenemos los planos. ¿Qué planos tenemos aquí? El plano alzado, que es el plano frontal, el plano de vista lateral y el plano planta, que es el plano desde la vista superior, ¿sí? Yo voy a hacer entonces una primera pieza en el plano planta, le doy clic ahí. Cuando le doy clic, entro pues a una especie de 2D y voy a empezar a hacer lo siguiente. Aquí tengo, por ejemplo, un rectángulo, ¿sí? Puedo hacer un rectángulo a partir de una esquina. Entonces, por ejemplo, a partir de ahí. O puedo seleccionar acá rectángulo a partir del centro. Yo solo digo, ¿no? Hago un rectángulo a partir del centro o del origen, ¿sí? Puedo seleccionar y con suprimir borrar los bocetos, ¿sí? Si de pronto estaba mal. Puedo hacer líneas, ¿sí? Puedo hacer líneas, puedo hacer círculos, ¿sí? Cualquier figura geométrica, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer este rectángulo, ¿sí? Un rectángulo. Si usted observa en ese rectángulo, tiene líneas azules, ¿sí? La idea es que todas estas líneas se transformen en color negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el croquis o el dibujo tiene que estar definido. Definido es que yo al variar un parámetro vea que el croquis también cambia, ¿sí? Entonces, para eso es importante acotar, o sea, darle medidas a los segmentos. Entonces, aquí hay algo que se llama cota inteligente. Entonces, aquí lo que hacemos es que damos clic a esta línea y nos sale la cota. La cota es esa distancia que está ahí, ¿sí? Entonces, aquí yo le puedo decir, bueno, que sea de 150 milímetros, ¿sí? Ahora, esto está en milímetros, ¿no? Entonces, 150 milímetros es ¿cuánto? 15 centímetros, ¿sí? Bueno, entonces ahí lo que hice fue especificar el ancho y si ustedes ven, ya hay dos líneas que están en negro, ¿sí? Entonces, ahora voy a acotar esa línea, ¿sí? Cuando acoto esa línea y le escribo, por ejemplo, 120, miren que todo el croquis ya se volvió negro, ¿sí? Quiere decir que el croquis está definido, ¿sí? Definido quiere decir que en algún momento nos dicen, no, mira, esta medida no son 150, no,
200. Entonces yo lo único que hago es darle clic a la cota y modificar. Y el dibujo automáticamente se ajusta, ¿sí? Pero si yo no lo hago así, entonces yo puedo obtener resultados que no quiero, ¿sí? O sea, de pronto el cuadrado se me puede deformar, ¿sí? ¿Sí? Y el cuadrado pues ya no pasa a ser un cuadrado, sino tal vez un rombo, y tal vez yo no quiera eso, ¿sí? Entonces, por eso es importante que el croquis que hagamos quede completamente definido, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese dibujo. Entonces, yo quiero ahora, pues, convertirlo en 3D. Entonces, como estoy en un ambiente 2D, ahora lo que hago es que aquí salgo de ese ambiente 2D con este botón. Y como le di una extrusión, entonces extruyo. ¿Cuánto? De lo que le pongamos acá, 50, 100 milímetros, ¿sí? Como vamos a hacer una pieza muy delgada, pues vamos a escribirle que estos son 4 milímetros, ¿sí? Entonces, esos 4 milímetros, aquí hay una opción que a mí me gusta elegir, y es plano medio. ¿Qué es plano medio? De pronto ahí no se nota mucho, pero si le doy más, plano medio es que a partir de este croquis, de estos 64 milímetros, la mitad va para arriba, la mitad va para abajo, ¿sí? Entonces, a mí en lo personal me gusta elegir de aquí plano medio, ¿sí? Aquí entonces vamos a dejarlo en 4, que era lo que el original. Y aquí le damos clic a este chulito que es el aceptar. Entonces, miren que ya tenemos una placa en 3D que nació de ¿qué? De un dibujo que fue un rectángulo, y luego de una operación de extruir que fue el espesor. Y cuando tenemos las 3 dimensiones, ancho, alto y espesor, pues tenemos un objeto 3D, ¿sí? Ahora, listo, esa fue la operación de extrusión. Acá hay otras operaciones: corte, corte por revolución, extrusión por revolución, hay redondeos. Entonces, por ejemplo, redondeo, ¿sí? Yo puedo aplicar un redondeo a las esquinas, por ejemplo, a este borde, ¿sí? A este borde, a este de acá. Puedo rotar la figura para visualizar este borde y seleccionarlo, ¿sí? Y acá escribo el radio del redondeo. Por ejemplo, ahí dice que 10. Bueno, le puedo escribir 15, ¿sí? Y cuando le doy a aceptar, pues veo que la plaquita, pues ya es una placa un poco con las esquinas redondeadas, ¿sí? Por ejemplo, usted le dice, no, vea, esos redondeos quítelos. Entonces usted aquí, si ustedes observan, aquí tenemos 2 operaciones. La de destruir, que fue la primera, y la de redondeo, la que acabamos de hacer. Entonces usted, si le dicen que no quieren esos redondeos, usted le puede decir clic a la operación y suprimir, y la borra. O usted puede hacer esto, clic derecho a la operación y le dice suprimir, ¿sí? Suprimir lo que hace es que quita la operación, ¿sí? Miren que aquí ya no está, pero acá está todavía latente, está ahí, está presente, ¿sí? Entonces, eso a veces es bueno porque uno a veces dice, no, yo no quiero perder el diseño original, entonces yo puedo después, luego le dicen, no, sí, déjelo con los redondeos. Entonces yo aquí le puedo decir clic derecho otra vez y desactivar su presión. Y entonces aparece otra vez el redondeo. Diferente a que si yo agarro esta operación y de una le doy con la tecla suprimir, borrar. Y lo que hago es que definitivamente la borro del árbol de operaciones, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Vamos a aplicar una operación que es la de corte, ¿sí? Entonces, aquí en operaciones tenemos corte, ¿sí? Y vamos a designar alguna de las 6 caras de esta pieza, porque recuerden que ahora esta pieza Mierda. tiene 6 caras. Esta de aquí abajo, esta, o sea, todas esas son caras, ¿sí? Escriben por el chat
el internet lo tengo muy malo. Bueno, está bien, no importa. Vamos a seleccionar esta cara, ¿sí? Y vamos a hacer un croquis 2D para hacer un corte, ¿sí? En estos momentos, pues ahí con control 8, ¿sí? Con control 8, hago que SolidWorks me muestre, ¿sí? La cara a trabajar en forma 2D. Y voy a hacer estos cortes. Voy a colocar aquí unos rectángulos, ¿sí? Les voy a dar, por ejemplo, unas medidas, por ejemplo, 30 milímetros por 10 milímetros o por 5, ¿sí? Mire que la tenemos azul, ¿cierto? Está azul esto, a pesar de que tiene ya especificadas las dos distancias. Y es que está en azul porque esta pieza que acabamos de hacer, si yo la muevo, ¿sí? Pues ella tiene la libertad de moverse por toda esta parte. Y si uno dice, yo quiero que esta esté ahí quieta, entonces yo tengo que especificar que se quede en algún lugar, ¿sí? Por ejemplo, con una cota, decir que a partir de este punto hasta aquí, decirle, vea, que esté a 40 milímetros, ¿sí? Entonces, ya hago que esté a 40 milímetros. O yo puedo decir, es que necesito que esta línea esté alineada con esta, ¿sí? Entonces, para ello, lo que hago es que selecciono este segmento, presiono la tecla Shift y selecciono este otro segmento y nos aparecen unas alternativas que se llaman colineal, perpendicular, paralelo, igual. Entonces le voy a decir que sea colineal. Doy chulito aquí y con eso logro que esa línea haya quedado colineal con esta, ¿sí? Y miren que ya la linecita, todo el dibujo quedó en negro, ¿sí? Entonces, yo puedo entonces hacer otros círculos, otros cuadrados, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que esta línea también sea igual a esta de 30, ¿sí? Para evitarme tener que poner 30 aquí también y todo, ¿sí? Entonces, mire lo que voy a hacer. Esta línea, le doy clic, con la tecla Shift pulsada, le doy clic a esta otra y le digo acá que sean igual. Entonces, de esa forma, esta línea va a medir también 30 sin necesidad de que esté acotada, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer con esta otra. Esta debe tener la misma longitud que esta otra, entonces igual, ¿sí? Ahora, yo necesito que esta, ¿sí? Esté acá, ¿sí? Entonces, esta línea va a quedar con esta otra de forma colineal, ¿sí? De igual forma, esta línea con esta, yo puedo también decir que sean colineales, ¿sí? Entonces, colineal, ¿sí? Y entonces tengo esos dos rectángulos, ¿sí? Bueno, salgo del croquis y miren lo que va a pasar. Bueno, con control 7, nos quedan 10 minutos, no importa. Con control 7 muestro una vista isométrica y voy a hacer un corte, ¿sí? De esos rectángulos. Entonces aquí lo que hago es que si le doy más distancia, pues él va a hacer el corte a la distancia especificada. Como 54 es mayor al espesor, pues de sobra que voy a hacer el agujero. Otra alternativa es decir aquí hasta siguiente, y hasta siguiente es que va a ser el agujero desde esta cara hasta la cara posterior. Entonces le doy el chulito aquí y he hecho esa extrusión, ¿cierto? Ahora yo necesito repetir estas dos mismas, pero acá, ¿sí? Pero de manera simétrica. Entonces hay una opción interesante aquí en operaciones, que es operaciones, aquí simetría,
¿sí? Entonces, en simetría, lo que hago es que aquí busco un plano de simetría. Ese plano de simetría entre el alzado, planta y vista lateral, pues va a ser el alzado, ¿sí? Porque el alzado es la parte que divide la pieza en dos, ¿sí? Entonces voy a seleccionar el alzado como plano simétrico y voy a elegir como operación a replicar esta, la de cortar, extruir. Cuando hago eso, entonces voy a replicar de manera simétrica estas dos operaciones y ahí obtengo esta pieza, ¿sí? A esa pieza entonces yo le voy a dar guardar. Y ya sea que, por ejemplo, en el escritorio, donde quiera que usted vaya a hacer sus diseños, voy a poner aquí nueva carpeta. Y hacer una carpeta, lo voy a decir alcancía, porque vamos a hacer una alcancía. Y aquí voy a escribir ficha superior, ¿sí? Y queda grabado como SLDPRT, ¿sí? Esa es la extensión de las piezas en SolidWorks. La guardo. Ahora, voy a hacer otra pieza porque necesito para hacer el ensamble, necesito 3 piezas. Esta es una de ellas. Ahora, cierro ahí, digo nuevo, pieza, aceptar. Y la pieza que voy a hacer ahora va a ser similar como la anterior. De igual forma, extruir, ¿sí? Bueno, control 7 para verlo así de forma isométrica. Y la otra vez la hice desde la planta, ahorita la voy a hacer aquí en el plano alzado, ¿sí? Y aquí en el plano alzado voy a hacer un rectángulo a partir del centro, más o menos de esta medida. Acoto, ¿sí? Por decir algo, 150. Aquí acoto esta altura. Vamos a ponerla en 250. ¿Sí? Y salgo de aquí. Elijo plano medio y doy 4. ¿Sí? Porque todas las láminas van a ser de 4 milímetros. Y miren que creo un rectángulo, pero en un plano distinto. Ahora voy a hacer también un corte sobre esta cara. Control 8. Y voy a hacer los rectángulos, ¿sí? Esos rectángulos van a ser de 30, habíamos dicho que 30. ¿Y cuánto aquí? 4, ¿verdad? ¿Cómo van a ser? Por ejemplo, con esta línea tiene que ir colineal, ¿sí? Y voy a asignar una distancia, puede ser de aquí a aquí, para que esto esté, por ejemplo, a 35, ¿sí? Yo puedo luego variar esta longitud, de pronto no 35, que menos, 20, listo, ahí. Y ahora hago otro nuevo rectángulo, donde esta distancia, selecciono esta distancia, presiono Shift, ¿sí? Selecciono esta otra, le digo que igual. Esta otra también, con esta, les digo igual, ¿sí? Recuerden que esta línea es colineal con esta otra y esta es colineal con esta otra. Entonces ya tengo esos rectángulos, ¿sí? Ya los tengo.
¿Qué pasa, por ejemplo, si esto cambia a 60? Mire que cambia esta otra, ¿sí? Entonces la ventaja de agregar ese tipo de parámetros o relaciones entre las líneas, cuando es necesario, ¿no? Salimos de aquí. Decimos hasta siguiente, ¿sí? O por todo. Y nos queda así, ¿sí? Entonces, yo puedo entonces replicar esto. Puedo replicar esto, hacer una simetría, ¿sí? ¿Simetría de quién? Por ejemplo, Sí, yo lo había visto por ahí hace rato. simetría de, Pero la última de la, sí, de la planta bastante, y de, wow, y de esta sorprendente. operación. Y tengo esos cortes así, ¿sí? Bueno. Pero eso, digamos que ese fue el corte, supongamos que no es que ese no era el corte, ¿sí? Uno puede modificar el croquis, ¿sí? Entonces yo puedo llegar y decir aquí, en este croquis, y decir, bueno, en esta instrucción de corte, buscar aquí el croquis que está detrás de eso y editarlo, ¿sí? Cuando lo edito, bueno, voy a darle control 8. Yo puedo editar esto y decir, no Pero ya vea, están los premios que se han ganado. ese croquis no era, ¿sí? La mayoría son de Puedo, la banda. y No, te puedo lleva hacer un vacía, nuevo croquis, basura, ¿sí? papeles. Entonces, voy a Ay, hacer no un sé croquis qué. que va a ser así. Tú también es de la De esta banda, forma, de teatro y no sé qué más vaina es eso. Y un dibujo, no sé quién lo hizo. Quería apagar el micrófono. voy a hacer este croquis. ¿Sí? Entonces, miren que estoy haciendo un croquis totalmente diferente, ¿cierto? Porque yo tengo la posibilidad de editar, ¿sí? Entonces, ese croquis, pues, yo voy a colocar aquí mediciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es 4, ¿sí? Pero, pues yo quiero que, por ejemplo, esta sea igual con esta. Entonces le digo que sean iguales, ¿sí? Yo puedo decir a esta también démosle una distancia. Entonces, por ejemplo, 15, ¿sí? Pero yo quiero que esta sea la misma que esta. Entonces, selecciono esta línea con Shift, selecciono la otra y le doy igualar, ¿sí? Quiero también que esta línea tenga también una distancia, por ejemplo, de 35, ¿sí? Y que esta otra también la tenga igual. Entonces, las igualo, ¿sí? Me queda esta